Vamos a orar para que Dios nos dirija en la predicación de su palabra. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor, y te oramos, Señor, que al escuchar la palabra que tú nos dejaste, Señor, sabemos que estamos escuchando tu voz, Señor, y te pedimos que tú nos sigas transformando a través de ella, tal como tú lo prometes en ella misma. Padre, obra en cada uno de nosotros, Señor. Sigue transformándonos, síguenos santificando cada día más, Señor. Queremos ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre del cielo, por tu palabra. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es Esteban, el primer mártir cristiano, pero es la segunda parte. Es la segunda parte. Esteban, el primer mártir cristiano 2. Y esto va a abarcar pues de todo el capítulo 7, que son 60 versículos. Y al menos mencionar los otros 3 del capítulo 8. Es bastante extenso. No los vamos a leer todos, vamos a mencionar algunas cosas al respecto. Al leer Hechos capítulo 6, ustedes deben caer en cuenta que Esteban fue una de las personas que la primera iglesia escogió como uno de los primeros diáconos para que colaborara en la administración de la iglesia. Aclarábamos que en Hechos, en el capítulo 6, figura que como había ciertos problemas de administración por repartir ciertos alimentos y ayuda a las viudas, entonces los apóstoles le pidieron a la comunidad de discípulos que escogieran a 6 varones para hacer las actividades de administración de la iglesia. Ahí dice algo respecto de lo de servir a las mesas, pero esto no se refería a tomar un plato y llevarlo a la mesa, sino que se refería al hecho de administrar muchas cosas de la iglesia, porque el hecho de tomar un plato y de llevarlo a la mesa en algún momento, eso fácilmente lo pueden hacer los apóstoles, y de seguro lo hacían, y con mucho amor y demás. Entonces ellos se referían que escogieran a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que les ayudaran en las cosas administrativas de la iglesia. Entonces, al primero que escogieron fue a Esteban. Esteban fue el primero de la lista. El primero de la lista. Y lo que llama la atención es que la condición que pidieron los apóstoles a los discípulos para escoger a estos 7 apóstoles era que fuera lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Y alguien que sea lleno del Espíritu Santo y que tenga sabiduría, y hablábamos del significado de la sabiduría, que la sabiduría no es conocimiento intelectual, sino que es la sabiduría de Dios, o sea, la forma como se debe aplicar como se debe aplicar la palabra de Dios en la vida diaria para glorificar a Dios. Eso es la verdadera sabiduría, cómo aplicar correctamente la palabra de Dios. Entonces, Esteban era alguien lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, característica que no es fácil detectar en alguien si no se le conoce durante un cierto tiempo. Eso no es algo que uno pueda simplemente llenar en una hoja de vida. ¿Usted está lleno del Espíritu Santo? Y contestar sí. ¿Usted tiene sabiduría? Más o menos. No, es algo que se demuestra con el tiempo y que es constante.
y que se va mostrando con el diario vivir. Entonces, esas características que estaban pidiendo los apóstoles para escoger a los diáconos, no era una cuestión así de cumple estos requisitos, y listo, sí, ese pasa o no pasa. No, es alguien que ha demostrado que el Espíritu Santo lo ha transformado y ahora está manifestando ser, como decimos, ser más parecido a la imagen de Cristo a través del tiempo. Entonces él fue el primer diácono seleccionado. Ahí en el libro de los Hechos se nos habla de que Esteban no era solo alguien que iba a la iglesia frecuentemente. No era solo eso. Que no se perdía un servicio. No. Sino que tenía un muy buen testimonio y que mostraba esas características que están pidiendo. Ser lleno del Espíritu Santo. Y aparte de eso, también tenía Esteban gran poder por parte del Espíritu Santo. Era lleno de gracia y de poder, ¿sí? Y podía hacer señales y prodigios. El Espíritu Santo lo usó para hacer señales y prodigios y mostrar de que todo lo que él hacía y dijera eran mensajes de Dios. Para eso son las señales y prodigios, para mostrar de que es enviado de Dios y que hay que creer lo que diga. Su actividad como diácono no se centró únicamente a esa parte administrativa para la cual fue llamado. ¿Sí? No era solo eso. Y desafortunadamente en muchas de nuestras iglesias se entiende la cuestión así. ¿Y cuál es su actividad en la iglesia? No, yo soy diácono y ayudo allá en las cosas de la iglesia. Eso es interesante y es bueno, y es necesario, ¿sí? Pero la verdadera función de cualquier cristiano, diácono o no diácono, pues era esa que se refiere ahí en Hechos 6, de que él predicaba la palabra de Dios. Y esa predicación de la palabra de Dios, ese dar a conocer a Cristo crucificado, al Cristo resucitado y al Cristo que ascendió al cielo, y presentar el Evangelio, eso no era solo para los diáconos, no era solo para los apóstoles en primer lugar, tampoco era solo para los diáconos, eso era para todo el mundo. Y eso se ve en alguna parte cuando más adelante en que todos tuvieron que salir de allá de Jerusalén y fueron esparcidos por varias naciones, pero menos los apóstoles. Los apóstoles sí quedaron allí para cumplir lo que les había pedido Cristo. Entonces, los otros salieron, tuvieron que salir, y ellos fueron los que esparcieron el evangelio. Y no eran solo diáconos, eran personas como cualquiera de nosotros. Todos encargados de llevar la palabra de Dios a las personas en todas las naciones, somos cada uno de nosotros, todos nosotros de los que estamos aquí. No es únicamente ni el pastor ni los diáconos, no, sino todos. Y eso hacía Esteban. Un buen ejemplo en la iglesia, ayudaba en las cosas administrativas y predicaba. Predicaba la palabra de Dios principalmente en las sinagogas, donde se reunían los judíos, ¿sí? Y allí en esas sinagogas contendía con los que asistieran allí otros judíos de otras zonas, pues, muchas veces de otras regiones, venían y se reunían en la sinagoga y contendían respecto de las verdades de la palabra de Dios en ese momento, pues lógicamente de las verdades del Antiguo Testamento y de todo lo que estaba sucediendo últimamente en Jerusalén con todo lo de Cristo, con todo lo del Mesías, con todo lo de su revelación y demás. Entonces, Esteban discutía con todos los otros judíos que no aceptaban a Cristo Jesús. Y él discutía y les explicaba.
y para ellos eso era, muchos no podían contra él porque él tenía mucho conocimiento y explicaba muy claramente y nadie pudo contra los argumentos de él. Y la forma como lo defendía, dice hay que con espíritu, con denuedo, con pasión. ¿Sí? Y nadie podía contra él. Era un cristiano. Pero entonces esas discusiones que se presentaban en las sinagogas con otros judíos, pues eso los molestaba a ellos mucho. Los molestaba hasta que llegó el punto que dijeron, no, tenemos que denunciar a este tipo porque nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que él dice, ni con ese Jesús del cual él habla. Entonces lo acusaron falsamente y lo llevaron al concilio. El concilio, ese organismo donde está el sumo sacerdote, donde están los fariseos, los escribas, los mandamases, y lo llevaron allá para ser juzgado. Le inventaron falsos testimonios de que él estaba hablando en contra de Dios, de que él estaba hablando en contra de la ley, de que estaba hablando en contra de Moisés, de que estaba hablando en contra del templo. Le inventaron todo eso. Y hablar en contra de esas cosas, para los judíos eso era una blasfemia. ¿Por qué? Porque las columnas con las que se sostenía toda la tradición judía y toda su religión, digámoslo así, eran esas 4 cosas. Dios, Moisés, la ley y el templo. Esas 4 cosas. Y entonces le inventaron falsas acusaciones de que él estaba hablando en contra de todo eso. Entonces alebrestaron a toda la gente y obligaron a llevar a Esteban al juicio allá en el concilio. Entonces lo acusaron principalmente de esas 4 cosas que ya dijimos. Cuando los judíos hubieron expuesto sus acusaciones allá en el concilio, y cuando él estaba allí, con esas acusaciones, lo último que se lee en el último versículo del capítulo 6, es de que en ese momento los que lo veían en él una cara de ángel, de un ángel, tranquilo, sin problema, no preocupado. Un hombre de Dios que confiaba en Dios y que lo que iba a pasar es la voluntad de Dios. Él está en Dios, él está en Cristo y de él no es nada. Todo lo que le vaya a suceder, eso es de Dios y él estaba como un ángel, tranquilo. Entonces ya empezando el capítulo 7, ¿sí? Empezó el juicio. Entonces vino el sumo sacerdote. El sumo sacerdote y le dijo, respecto de todas esas acusaciones que le estaban haciendo a Esteban, le dijo, ¿y esto es así? ¿Es esto así? O sea, es lo mismo que le dijeran, ¿usted se declara culpable o inocente? ¿Sí? ¿Es esto así? En ese momento entonces Esteban inició su defensa. Pero no inició su defensa diciendo, no, yo no he dicho eso son mentiras, es que se están inventando, muéstreme dónde dije yo eso, cosas así. No, él no dijo esa clase de cosas. Sino que inició su defensa haciendo un recorrido completo por el Antiguo Testamento. Lo principal que él hablaba era del Mesías, era de Cristo. Al hablar de Cristo, hablar del Mesías, lógicamente él tenía que me refiero a las predicaciones que él hacía anteriormente. Al hablar de Mesías, al hablar de Jesús, él tiene que referirse a todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y todas las ceremonias, todo lo que se dice es preparando la venida del Mesías. Entonces, si va a hablar del Mesías, pues tiene que hablar de todo lo del Antiguo Testamento. Y todo ese Antiguo Testamento era el que sostenía toda la religiosidad de los judíos. Malentendido o lo que sea, pero era eso.
Entonces él empezó su defensa haciendo todo un recorrido del Antiguo Testamento. Y dijo, en el versículo 2, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Empezó ahí Esteban, para defender todo lo que estaban ellos diciendo, ¿sí? Y tanta religiosidad, que vamos a repetir esa palabra mucho el día de hoy, la religiosidad. Esa religiosidad de los judíos respecto, por ejemplo, de la tierra santa, del templo, del lugar santo, ¿sí? Y de que era eso y que no había nada más sino ese templo y ese lugar santo, ¿sí? Entonces, Esteban empieza a decirles todo esto para decirle, pero es que lo santo no es porque sea ese templo, ni mucho menos, o lo que sea. Fíjese dónde empezó Dios a obrar en la vida de Abraham, por allá lejos, en Mesopotamia. Eso no era cerca de Jerusalén siquiera, era lejos. En ese momento, por estar Dios, eso era santo. O cuando cuando habló con Moisés, cuando le dijo, quítate las sandalias porque donde tú estás es tierra santa. ¿Sí? Esto es un lugar santo. Eso no era Jerusalén, ni era otro sitio, en el monte. ¿Sí? Entonces, pero ellos con su religiosidad, no, es que esto es la tierra santa y es lo que toca religiosamente cuidar y demás. Entonces, así continuó Esteban su defensa de esas 4 cosas que le estaban atacando. Mostrando primero, cuando en todo lo que hablaba, él mostraba primero su gran respeto por cada una de esas 4 cosas. Su gran respeto y devoción hacia Dios. Su respeto por Moisés. Su respeto por la ley. Y el significado que tenía la ley y demás. ¿Sí? Su gran utilidad y en últimas de a qué estaba apuntando esa ley. Todo eso él se los explicaba a los judíos. Y también su respeto por el templo. Si bien es cierto, no ese es el templo de la Tierra Santa, pero él mostraba respeto por todo eso. Y les hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento hablando de cada uno de esos temas con su verdadero significado. Entonces, esa defensa de Esteban la podemos leer desde el versículo 2 hasta el versículo 50 del capítulo 7 de Hechos. Esa defensa registra muy claramente la forma como los judíos mostraron su tendencia a buscar falsos dioses. Acusaban a Esteban de su irrespeto contra Dios y demás, pero en la defensa Esteban les mostraba a los que le faltaban a Dios eran ustedes que buscaban otros dioses, y les saca a colación cuando ellos quisieron otros dioses, cuando Moisés estuvo en el monte para traer la ley, ellos forzaron a Aarón para que les hiciera otros dioses. Y siempre tenían esa tendencia. Entonces Esteban sacaba a colación eso. No, los que están buscando otros dioses son ustedes. Ustedes fueron sus patriarcas, sus padres fueron los que hicieron todo eso. No yo. No yo. Entonces, Esteban les hablaba a ellos de cómo buscaban otros dioses, de cómo maltrataron a Moisés y cómo lo acusaban. Le decía, ¿por qué los había sacado de Egipto si allá tenían una vida más o menos buena y ahora mire, los sacó al desierto a comer nada? Todo ese ataque a Moisés les recordaba para mostrarles que los desobedientes eran ellos. Les hablaba también de su desobediencia constante a la ley.
y la malinterpretación de la ley para acomodarlo a sus gustos y a sus beneficios. ¿Sí? Y todo el Antiguo Testamento, ¿qué es el Antiguo Testamento? En primer lugar, a través del Antiguo Testamento Dios muestra quién es Él, su poder, majestad, solemnidad, su majestuosidad, su soberanía, su justicia, su poder. Todo eso se ve en el Antiguo Testamento, su santidad. ¿Sí? Eso es lo que principalmente se ve en el Antiguo Testamento. Pero también, a través de la ley, también Esteban seguramente también les explicó para qué era la ley, y que Dios trajo la ley para que ellos se dieran cuenta cuán pecaminosos eran. Para eso es que Dios envió la ley. Y también para mostrar qué es lo que a Él lo deleita. La verdad, no la mentira, no atentar contra la vida y todos los demás mandamientos. Y el amor y todo lo que se dice en los 10 mandamientos. Entonces, lo que hizo Esteban fue apuntar directamente contra la religiosidad de todos los judíos. La religiosidad. Y lo vamos a ver más adelante. La religiosidad y su falso entendimiento de lo que es Dios, de quién es Dios, su falso entendimiento de la obra de Moisés, su falso entendimiento de la ley y el acomodamiento que ellos hacían después para su beneficio, y el falso entendimiento del templo como la casa de Dios, como decir que ahí está Dios, como algo súper religioso. Y hay un versículo que dice que a Dios no hay lugar, no hay 4 paredes que lo puedan contener, ni mucho menos. ¿Sí? Pero para ellos sí, eso es Dios. Lo mismo que algunas religiones, ¿sí? Que tienen sus iglesias. Uy, pase, porque ahí está Dios. Dios está ahí. No haga ruido. O lo de la presencia de Dios en la hostia. Él está ahí, Él está ahí. Y lo están sacrificando todos los domingos ahí. Con una religiosidad mal entendida de lo que es la palabra de Dios y lo que Dios quiere revelarse de Él. Entonces, Esteban apuntaba contra esa religiosidad, o sea que apuntaba a su hipocresía y a su falso sometimiento a Dios. Eran religiosos, decirlo así, de apariencia, pero internamente hipócritas. No eran unos verdaderos hijos de Dios, adoradores de Dios. Y les hablaba de la forma como ellos acomodaban todo eso religioso para el beneficio personal de cada uno. Y así son todos los 50 versículos, desde el 2 hasta el 50 del capítulo 7. Pero llega Esteban al versículo, o el libro de Hechos llega al versículo 51. ¿Sí? Termina la exposición y ahí sí les dice, ¿quiénes son ustedes? Y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ustedes son los que están fallando en todo esto y están haciendo lo mismo que nuestros padres, que sus padres. No soy yo, son ustedes. Y ahí sí fue cuando ellos se alebraron. ¿Cómo? Todos los otros versículos, cuando él habló de todo lo del Antiguo Testamento, pues lo escucharon. Fue muy largo todo ese sermón.
Uno de los más grandes sermones que está registrado en la Biblia, porque eso era como dulce para ellos, porque eso era lo que ellos les gustaba escuchar, el Antiguo Testamento, y sí, todo. Pero ya en el versículo 51, y les dice eso, duros de cerviz, faltos de ser humildes, orgullosos, es lo que quiere decir duros de cerviz, orgullosos, incircuncisos de corazón. ¿Saben qué significa todo eso? ¿Saben cuál es lo de la circuncisión? Lógico, ¿sí? Y para que no sepa, pues es una forma como Dios le dijo a Abraham para como certificar el pacto con él, ¿sí? De aplicar la circuncisión en los primeros 8 días después de nacer un niño, ¿sí? Preferiblemente, ¿sí? Y era pues cortar una parte del prepucio del miembro del hombre, y esa era la marca de todos los judíos, la marca del pacto. La circuncisión, una acción física, una acción en el cuerpo, una señal ahí. Pero no es, lo santo no es ese acto de la circuncisión, sino que es una muestra de que se obedece el pacto y del pacto que Dios hizo con el pueblo. Pero como siempre, y a eso apunta toda la religiosidad que nosotros conocemos, ¿sí? Se le da importancia es al hecho mismo, a la iglesia misma, al templo mismo, a la ceremonia misma, que al significado, y no se le da la importancia que requiere dársela siempre a Dios. Sino se distrae esa importancia de Dios y se le da a las cosas. Una de las cosas que más detestaba Cristo era eso, la religiosidad, de darle importancia a las cosas creadas y no al Creador. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. No me importa que se haya hecho la circuncisión o no, eso es lo de menos. Lo que usted necesita es circuncidar su corazón, mostrar que su corazón está sometido a Dios, sometido a Cristo, mostrar que en realidad lo que usted dice que es cristiano, en realidad lo sea de corazón, no por las cosas externas. Sí, yo voy, vengo, traigo, pongo, lo que sea. Eso hay que hacerlo, sí, pero no es el verdadero significado de ser cristiano. El verdadero significado es del corazón. Y nosotros debemos circuncidarnos el corazón y mostrar nuestro amor, nuestro servicio, el compañerismo con todos los otros hermanos primeramente. El vivir en la presencia de Dios siempre, en que todos los demás personas que están a nuestro alrededor vean y digan, ese tipo es diferente. ¿Por qué será diferente? Le voy a preguntar, y vienen y te preguntan, y es cuando uno presenta defensa de su fe de una forma amable, tranquila, armoniosa. Eso es ser circuncidado del corazón. Pero todos ellos dicen incircuncisos de corazón, que solo es de boca para afuera, no de su corazón. Y lo que Dios busca es que tú seas, que tú te entregues a Él verdaderamente, del corazón. Y les dice Esteban a todos estos del concilio, ustedes son peores que todos sus padres que hicieron todas esas cosas de matar y malentendido de la palabra y todas las cosas. Ellos rechazaron y mataron a profetas, a muchos profetas. Ellos rechazaron y mataron a profetas, pero ustedes han rechazado y matado al mismo Mesías. A Jesús, al Hijo de Dios, ustedes lo mataron a Él. Al menos sus padres mataron fue a unos profetas que hablaban de Él, pero ustedes mataron al propio. Son peores ustedes que todos sus antepasados. Entonces, de alguna manera, Esteban se acordó de todo lo que dijo Jesús en Mateo 23. Mateo 23. Es bien largo, no lo voy a leer todo, pero es donde dice Jesús,
Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y todo esto, lo escucha uno como si fuera dicho para ciertas iglesias de hoy, y es como calcado para ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos por meter la religiosidad a la palabra de Dios y a sus iglesias, ¿sí? Y entonces ni dejan entrar, ni dejan entrar a nadie al reino de los cielos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, aunque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y sí, oremos y reunámonos para orar. Y sí, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 rosarios, de lo que sea, oremos y oremos, recemos. Ahí lo está diciendo Jesús. Eso no es. Es lo que quiere el corazón suyo. En el versículo 15 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Un prosélito era un gentil que se quería convertir al judaísmo porque conocía a Dios y quería convertirse. Entonces se convertían al judaísmo, ¿sí? Pero estos judíos procuraban que se volviera hacia Dios, pero lo trataban peor que cualquiera. Luego uno más. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, de la ley. O sea, la justicia, la misericordia y la fe. Y todo eso se lo dijo Jesús a los judíos. Esteban se acordó de eso y les dijo lo mismo. Duros de servir, incircuncisos de corazón. Ustedes no tienen de qué hablar. Entonces, si había algo que Jesús odiaba, era la hipocresía reflejada en la religiosidad de las personas. Cuando él decía, se os ha dicho, no, pero yo os digo el verdadero significado de la ley. Se te ha dicho, porque todos distorsionaban. Se te ha dicho esto, no, eso no es así, es así. Ser adúltero no es solo cometer adulterio, es solo pensar, si uno piensa, usted ya es adúltero, cosas así. Es el verdadero significado, porque la cuestión es interna del corazón, del ego de uno, de lo que uno es. Dios lo que busca es tu corazón, no que aparentes piedad y entregues a Él. No que aparentes piedad y entrega a Él, mientras que por dentro eres como sepulcro blanqueado. Hoy en día, esa religiosidad y esa hipocresía de los dirigentes de muchas iglesias, quiero recalcar en eso, de los dirigentes de muchas iglesias, no estoy hablando de los feligreses, sino de los dirigentes de muchas iglesias, donde sean falsamente llamadas cristianas, pero que predican la doctrina de la prosperidad, y muchas otras que incluso niegan la deidad de Cristo. Todos ellos están afectando a miles de feligreses que por falta de conocimiento de la palabra de Dios se han dejado arrastrar por sendas que no son las que Dios muestra en su palabra, y que en últimas los llevan por caminos equivocados. Y ahí es cuando se cumple. Ni entran ni dejan entrar a nadie. ¿Por qué? Por la religiosidad de todos estos dirigentes de muchas iglesias. Y los feligreses de lo que todos nosotros éramos, íbamos ahí. Y hasta que Dios nos dio la luz, nos mostró su palabra, nos explicó su significado, nos hizo suyos
creímos en Él, entregamos nuestra vida a Él, nos sometimos a Él, llegamos a sus pies en arrepentimiento y fe, y Él nos acogió como hijos. Y solo aquellos que creen en Jesús son hijos, no el resto de las personas. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son solo aquellos que lo reciben en su corazón. Y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Solo ellos, o sea, nosotros, somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no hijos. No todos forman parte de la familia de Dios. No, solo nosotros. Solo los que creemos en Cristo Jesús y lo hemos recibido a Él como Señor y Salvador. Nadie más. Esteban entonces le dijo a sus dirigentes duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos: por fuera se ven blancos y limpios, pero por dentro son sepulcros llenos de huesos malolientes. Jesús mismo lo dijo en otro momento también. Guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ojo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, únicamente. Por medio de su palabra es que conocemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros, al conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra, podemos hacer la voluntad de Dios. Aquel que no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo la va a hacer si no sabe qué es? No sabe qué es lo que toca hacer. No por medio de tradiciones de hombres. Dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué? Eso era de boca para afuera. Ustedes eran hipócritas, incircuncisos de corazón, les dirá Jesús. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes eran solo religiosos. Apartados de mí. Y es el destino de muchos feligreses que por falta de conocimiento siguen a estos dirigentes que defienden solo la religiosidad y acomodan todas las cosas para beneficio propio. Entonces el juicio de Esteban recuerda, por lo que estamos viendo aquí, nos acordamos del juicio a Martín Lutero. A Martín Lutero lo mismo. A Martín Lutero lo pusieron ahí al frente y le dijeron: usted se retracta de todo lo que ha escrito, de todo esto que dice de la Biblia y de Jesús y de la salvación. Usted se retracta de eso. Tiene que retractarse. Y él dijo: no me puedo retractar, porque me retracto si ustedes me demuestran que estoy equivocado, si me lo muestran en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que estoy equivocado, me retracto. Mientras tanto, no. Y la Iglesia Católica quería matarlo. Lo mismo. Al menos alguien actuó ahí y salvó a Lutero. Pero a Esteban sí lo mataron. A Esteban sí lo mataron. Los versículos 54 en adelante así lo dicen. Momentos finales de Esteban. Oyendo estas cosas de Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es que se parece no verlo, ese odio hacia Esteban, porque les estaba cantando la verdad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No diga más, sandeces, no diga más, porque él estaba contando lo que estaba mirando en el cielo. Y ha habido pocos que han tenido ese vislumbre de la gloria de Dios en el cielo. Isaías, Ezequiel, Pablo, Juan y Esteban, que vieron esa belleza
la gloria de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, a Esteban le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que sabemos que es el que más tarde se convierte, y es Pablo de Tarso. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Palabras muy parecidas a las de Cristo Jesús cuando murió. Se ve lo impregnado que estaba Esteban de Jesús. Lo llevaba en la sangre, lo llevaba dentro. Todo lo que hablaba era de Jesús, pero lo mataron. Los religiosos lo mataron. Preferible morir apedreado como Esteban y no llegar allá arriba más tarde y que le conteste Dios a uno: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está en ti escoger. Si tú no eres cristiano, si tienes dudas de ser cristiano, pues hombre, Dios te está llamando. Jesús te está llamando. Ven a sus pies. Ven a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe. Reconócelo como tu Señor y como tu Salvador. Ven a Él con fe en que Él es Dios.